Si la reputación de Alberto Núñez Feijóo ya estaba bajo mínimos, incluso entre los suyos, lo que le faltaba es hacer lo que ha hecho, que es salir a aplaudir la gestión de Carlos Mazón y decir cosas tan inverosímiles, pero que efectivamente las ha dicho, como que se siente orgulloso de que Mazón siga dando la cara. ¿Sigue dando la cara de qué? Si nos ha negado enseñar las facturas de su comida en el Ventorro todavía 60 días después de que ocurriese todo. Con las excusas más creativas posibles. Orgulloso te sientes de que esté dando la cara. El primer mentiroso del reino. Orgulloso te tienes que sentir en todo caso, Alberto Núñez Feijóo, de poder resistir al frente de tu cargo sin que Ayuso te haya cortado la cabeza, porque cada día que pasa demuestra más lo débil que es. Es que no se pueda cargar a Isabel Díaz Ayuso, que es evidente, es que ni siquiera puede permitirse hablar más de Carlos Mazón. Es alucinante. Y por otro lado, Mazón, claro, se ha visto con fuerza y también ha salido en la misma rueda de prensa a presumir de su gestión. Sí, a presumir de su gestión. El que cuando todo ocurría estaba encerrado en el Ventorro. Alucinante. Seguimos con el asunto de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que bueno, para variar, pues se le ha pillado mintiendo, pero además mintiendo y con las manos en la masa se le ha pillado. Porque en televisión ha intentado ir a explicar en un programa que todo lo que había hecho él era completamente legítimo y además perfectamente cierto, y le han pillado con las mentiras más torpes, teniendo que reconocer al mismo tiempo en directo, bueno, pues que alguna cosa que otra sí que se inventó. Es alucinante, porque el tipo directamente dice, bueno, sí, esto me lo inventé. Y aquí no pasa absolutamente nada, amigos y amigas. ¿Dónde estuvo Isabel Díaz Ayuso durante estas vacaciones, en Navidad? No es algo que me importe, sinceramente. A no ser que se lo paguen con nuestro dinero, que es algo bastante habitual. Pero en este caso, parece que ha sido ella quien quiere reivindicarlo. Y es que se fue a la casa de Frank de la Jungla. ¿Lo conocéis? Este tipo que hacía un programa antes sobre animales y tal, y que últimamente pues se le conoce simplemente por sus opiniones, iba a decir de derechas, pero tal vez trasciende simplemente el ser de derechas. Bueno, pues ha ido a pasar una parte de las vacaciones con él y ha subido un vídeo de lo más ridículo que vamos a ver enseguida. Por otro lado, 4.000 personas se han manifestado en la Puerta del Sol en Madrid pidiendo libertad para Venezuela, justo el día de antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro y de un día pues que se presume que va a ser agitado en Venezuela. Va a ser el día de hoy. Ayer la manifestación se produjo con discursos de Abascal, de Ayuso y de Feijóo, que por supuesto intentaron instrumentalizar la preocupante y alarmante situación que existe ahora mismo en Venezuela para, bueno, pues lo que hacen siempre, ¿no? Con Venezuela, cuando se les acaba hablar de que España se rompe, Cataluña se independiza, empiezan a hablar de Venezuela como si fuese la 18ª comunidad autónoma española. Pero bueno, en cualquier caso, es una historia, es un tema preocupante del que vamos a hablar en la clave internacional, pero que también vamos a analizar los discursos de estos tres que, como os decía, han instrumentalizado una vez más, para variar, todo este asunto. Por otro lado, el hermano de Pedro Sánchez ya ha declarado delante del juez sobre todo este asunto que le han montado sobre un puesto de trabajo que se creó en 2016 presuntamente para beneficiarle, obviando claro que en el 2016 Pedro Sánchez no es que no fuese presidente del gobierno, es que ni siquiera era líder del Partido Socialista ni diputado, porque se lo acababan de cargar y nadie daba un duro por Pedro Sánchez. Pero han construido toda esta polémica en torno a también el hermano de Sánchez, casi con la misma solidez que con lo de Begoña Gómez, y ayer declaró. Vamos a ver qué es lo que dijo. Y para finalizar en el asunto de las noticias nacionales, resulta que Nacho Cano, siguiendo con la noticia que vimos ayer, que le habían metido 12.000 euros de multa que tenía que darle a un extrabajador suyo, hoy nos enteramos de que han imputado a 2 testigos más del caso de los becarios de Nacho Cano. Igual va para adelante, amigos y amigas. Supongo que simplemente por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso, como decía, tanto él como ella. Y en el apartado internacional, además de hablar de Venezuela, que va a ser casi el asunto principal del día de hoy, vamos a ver también cómo Elon Musk ha entrevistado a la líder del partido neonazi alemán, que por cierto va segundo en las encuestas. Lo de la historia es espectacular, no es que se parezca, pero rima. En Alemania, precisamente, segunda fuerza con mayor intención de voto, un partido neonazi, que ahora, para disimular y para distanciarse de lo que fue Adolf Hitler, está diciendo que no, es que Hitler realmente fue comunista. Y Elon Musk ha dicho, sí, efectivamente, fue comunista. Ya estamos en un momento de desfachatez intelectual en el que puedes decir cualquier cosa, incluso una ridiculez como la siguiente, que quien asesinaba y perseguía a comunistas resulta que él era
comunista. Alucinante. Enseguida vemos esto y algunas cosas más hoy, viernes 10 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Alberto Núñez Feijóo tenía un ratillo libre y dijo, ¿qué hago? Pues me voy para Valencia, para ver las zonas que se están reconstruyendo, para hablar con los vecinos y para, de manera un tanto inexplicable, darle un apoyo a Amazon que no sé por qué le está dando, porque evidentemente les está perjudicando lo electoral. Porque Amazon no lo soportan ni siquiera sus propios votantes ya. Bueno, pues no contento con ir a Valencia a apoyar a este tipo, sino que el apoyo ha tenido que ser de la manera más lamentable posible, diciendo cosas como la siguiente. Feijóo dice sentirse orgulloso de que Mazón siga dando la cara tras su visita secreta a la zona de la Dana. El líder nacional del PP lanza un mensaje de apoyo hacia el presidente del gobierno valenciano en una comparecencia sin preguntas de la prensa un día después de la visita sin la compañía del propio Mazón a algunas localidades afectadas por la riada. Es decir, que las localidades afectadas por la riada te presentas sin Mazón. ¿Por qué? Porque como te hubieses presentado como Mazón, los abucheos, los insultos que te habrías llevado no habrían sido precisamente chiquitos. De hecho, hace 2 días vimos como Mazón fue a un punto de estos súper aislado, alejado de la gente, con mucha policía, y aún así desde lejos lo reconocieron ciudadanos de la zona y le empezaron a decir de todo: cobarde, traidor, dimisión. Y no por casualidad, pues Feijóo pues no quiere someterse a que le caiga todo ese chaparrón de necesario enfado que hay en la comunidad valenciana contra Mazón. Y por supuesto, si tiene que darle el apoyo, se lo da pues ahí, en secreto, en una rueda de prensa, sin que ni siquiera le puedan los periodistas hacer preguntas para preguntarle. Pero concretamente, ¿de qué está usted tan orgulloso de la gestión de Mazón? De las 4 horas en el Ventorro, de decirnos que ahora no va a enseñar las facturas de lo que comió o a saber lo que hizo ese día. ¿De eso estás orgulloso? Bueno, pues atención, otra parte del vídeo donde literalmente Feijóo califica de éxito la gestión de Carlos Mazón en la reconstrucción de Valencia. Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión. Ha dado la cara, cuando ni siquiera se atreve a dar ni siquiera las facturas de donde estaba metido mientras todo ocurría. Valiente, y hoy lo he vuelto a reiterar, al vincularse con el éxito de la reconstrucción. Yo prefiero a políticos que respondan de su gestión que a aquellos que hacen de la resistencia su modo de vida. Hay partidos en los que el futuro de sus líderes territoriales depende de la afinidad personal que tengan al presidente de su partido. Hay partidos que cuanto peor lo han hecho en la Dana, más han subido y más se les han dado cargos en los comités ejecutivos del Partido Socialista o de vicepresidencia de la Comisión Europea. No, queridos amigos. Ahí está hablando de, por supuesto, de Pedro Sánchez, que al final es el culpable de todo este asunto. No del tipo que tiene ahí al lado, que literalmente llegó tarde a la reunión de emergencias, que lanzó la alarma a las 8 cuando la gente ya tenía el agua por el cuello, sino que ahora es culpa de todo el mundo excepto del que tiene al lado. En fin, es que yo creo que sobra las palabras. Esta defensa encarnizada del tipo, que además no es que lo diga yo, no es una decisión de Alan Barroso decir, no, Carlos Mazón lo hizo mal, es que es uno de los, diría yo, pocos consensos que debe existir ahora mismo en España, que este tipo es un inútil, que te lo defiende desde Federico Jiménez Los Santos hasta Ana Rosa, hasta cualquier persona de derechas a izquierdas te dice que este tipo es un inútil, que debería haber dimitido. Y el único que está ahí, de manera ridícula, de manera boba, es Feijóo, explicitando no un apoyo a Carlos Mazón, sino una debilidad absoluta de su liderazgo como presidente del Partido Popular, que es que ni siquiera puede contradecir a Carlos Mazón, que para visitar las zonas afectadas no va con él porque sabe lo que le va a caer, pero sin embargo cuando se encierra entre 4 paredes, entonces ahí sí. Ahí a defender a Carlos Mazón. Bueno, pues atención a Mazón también presumiendo, que es lo que faltaba por ver. Permitidme que os diga que mi gobierno, en términos políticos, porque somos un partido político también, que es vuestro gobierno, que es el gobierno del Partido Popular, pero es el gobierno de la Generalitat, ha sido el primer gobierno en comparecer para dar explicaciones en les Corts Valencianes. Ha sido el... Para dar explicaciones, tardó 15 días en dar explicaciones y las explicaciones que dio fue, no, fíjense, llegué tarde yo a la reunión de emergencias porque había mucho tráfico y estaba lloviendo. Le preguntan a la DGT, ¿es cierto que había tráfico? ¿Que hay cámaras que se puede comprobar? No, ese día no había tráfico. ¿Y por qué llegó tarde? Pues no dijo lo del Ventorro. Y por supuesto no quiere dar la factura. O sea, ¿qué dice desde el primer día de explicaciones?
Es que además de una falta absoluta de empatía con las víctimas, con más de 220 víctimas, 224, lo que ha demostrado es ser un mentiroso pero compulsivo, casi patológico, que tiene un problema con la mentira. Porque se le ha pillado con 17 versiones distintas sobre cada cosa de la que ha hablado. Sobre cada cosa. Y aún así se atreve a sacar a pecho diciendo, no, es que en transparencia hemos sido los que hemos comparecido primero. ¿Pero qué dices? El primer y único gobierno en hacer autocrítica. Ha sido el En hacer autocrítica. primer y único gobierno en asumir responsabilidades políticas. Ha sido el primer y único gobierno que ha remodelado su propia estructura para adaptarlo a la nueva realidad. Las responsabilidades políticas fue cesar a 2 consejeras que eran unas irresponsables. Por ejemplo, la consejera de Interior, que no sabía ni siquiera que se podía lanzar una alarma en el móvil para avisar de lo que estaba por ocurrir, que se enteró ese mismo día. Pero claro, las han cesado a esas 2, pensando que así pues se acababa el asunto. Cuando lo que está deseando todo el mundo es que el que sea cesado, el que se vaya de ahí, sea este señor de aquí. Ha sido el único gobierno que ha propuesto, incluso desde el gobierno, una comisión de investigación en el propio seno de las Cortes Valencianas. Igual que el Partido Popular lo ha propuesto también en las Cortes Generales. Lo han propuesto, sobre todo ahí donde la pueden controlar, en las Cortes Valencianas. Donde pueden controlar cuál va a ser el relato que salga de ahí, por supuesto. Lo que no puede pasar ni un minuto más es sin que se presente la moción de censura que había propuesto Compromís y que el Partido Socialista en Valencia tiene que apoyar. Yo no sé a qué están esperando desde el Partido Socialista para apoyar esa moción de censura, porque necesitan sus apoyos para poder pedirla. Necesitan 20 diputados. Pero en fin, vamos con el asunto de Miguel Ángel Rodríguez, que titulan aquí en el diario.es. Miguel Ángel Rodríguez insiste en el bulo de que la Fiscalía frenó un pacto con la pareja de Ayuso. O sea, vuelve a decir el mismo bulo exactamente. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoce en Todo es Mentira, que es el programa que vamos a ver ahora, donde ha mentido de manera flagrante, que su afirmación es opinión y no información, pero reitera que la posible salida para que Alberto González evite la cárcel no es ejecutado por orden de la cúpula fiscal. Bueno, vamos a ver concretamente de qué va este asunto, cuál ha sido la declaración de Miguel Ángel Rodríguez y cómo la han pillado mintiendo, pero de la manera más cutre posible. Atención. ¿Tú has reconocido en sede judicial que te inventaste lo de las presiones de arriba? Sí. ¿Esto qué es, amigos y amigas? ¿Has reconocido que te inventaste lo de las presiones de arriba? Porque decía, no, la han presionado de arriba para que no haya un pacto en la Fiscalía entre González Amador, el novio Ayuso, y la Fiscalía, para así perjudicar políticamente. Dice, ¿te lo has inventado? Y dice, sí. Y aquí no pasa nada, amigos. No pasa nada. Que no es información. No es información. Deducción. Eso sí lo Es deducción. Es que es increíble. Es como si ahora yo digo, no, pues mira, voy a deducir que Ayuso come perretes recién nacidos y además que se alegra y se ríe de las 7.291 muertes cada día antes de irse a dormir. Pero esto es cierto. Digo, bueno, no lo sé, esto no es información, es deducción. Por favor. Por favor. Decías que además habías comprobado que había 2 trabajadores del diario.es con pasamontañas que habían intentado acceder a la vivienda de Ayuso. Esto te lo has inventado también. No, lo que me contaron que había ocurrido. Eso te lo has inventado también, le pregunta a Risto ya directamente, porque con el currículum que tienes, hijo. ¿Contaron quién? La gente que estaba en el edificio. Ha habido periodistas que han intentado entrar cubiertos. Cubiertos. ¿Cubiertos que es con una capucha? No sé, sí, lo Que de llovía. pasamontañas. Lo de Sí, pasamontañas te lo inventaste. Eso es. Vale. Llovía cuando no llovía, pero no te pasa nada. ¿Para ti un pasamontañas es lo mismo que una capucha cuando llueve? Digo, es que tenemos otro problema. Y se descojona directamente aquí Miguel Ángel Rodríguez. Estaba lloviendo y iban con capucha. Dice, no, iban con pasamontañas. Intentaron colarse dentro de la casa. Por Dios. No, no. Ah, vale, menos mal. Menos mal. ¿Te has preguntado? Y se descojona el tío, le da igual. ¿De verdad es lo mismo? No, realmente no. Pero es la información que difundió él. Para empezar, difundió la fotografía, donde evidentemente no salían con pasamontañas, y para continuar los nombres de los periodistas. Y montaron un escándalo diciendo, oh, se han metido dentro de casa de Ayuso encapuchados. Es como, mira, aquí los únicos que se metieron en casa de alguien encapuchados fuisteis vosotros con el asunto de Bárcenas, el cura falso para robarle 2 documentos, etcétera, etcétera. Ahí sí que hubo una persona no encapuchada, vestida de cura, que se metió dentro de una casa. Y es que hasta los delitos que se inventan, que hacen los demás, ya los han cometido ellos previamente. Es que es alucinante lo del Partido Popular. Han estado merodeando, se habían estado molestando, como tú has dicho, en otros medios, que ya lo has dicho, que estuvieron acosando a menores. Eso es lo que... ¿Eso es otra información que te da también la policía? No, la policía no, que yo no hablo con ningún policía.
los vecinos. escoltas. No, que yo no hablo con... Son policías. Con labores de escolta, pero Exacto. son policías. No, yo hablo con los vecinos que están siendo molestados por unos señores. O sea, tú molestaste a los vecinos para ver si los había molestado. Efectivamente, sí. Qué mago. Qué manera de... No, de verdad. ¿Ves como yo también hago titulares? Soy malo. También hago titulares. Y se descojona el tío. Es que es alucinante. Había 2 periodistas preguntando, ¿es cierto que aquí vive la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid en casa de un tipo que ha reconocido ser defraudador confeso? Hombre, llamadme loco. Yo creo que es una información relevante. Quiero decir, si durante meses estuvieron en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero en Galapagar, peregrinaje fascista que había ahí día sí y día también, de cientos de personas, simplemente porque vivían en una casa que ellos consideraban que no podían tener. Y eso era noticias, había los metros cuadrados, cuántas habitaciones tenía, había fotografías, vídeos, había de todo. Del interior de la casa incluso. Imagínate si hubiese sido que esa casa fuese propiedad de una persona que había defraudado 350.000 euros. Nos habría liado parda. Pero claro, ese asunto no era en Galapagar, ese asunto es en la casa donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid y por lo tanto, si va un periodista ahí a preguntar, es que está molestando y acosando a menores, dice. Es que es completamente alucinante. Esperaos que todavía hay más, ¿eh? Tú publicas un tuit para orientar bien la narrativa del bulo. ¿Qué dice? Y dale con el bulo. Sí, hombre. Pues si lo acabas de reconocer. Pero si aquí pone que puede llegar a un acuerdo y yo digo que pueden llegar a un acuerdo, ¿dónde está el bulo? No, tú no dices eso, tú dices... Resumen de la locura de hoy, 13 de marzo a las 22:41. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González. Eso no sale aquí. ¿Pero cómo que...? No le ofrece nada. No le ofrece nada, Miguel Ángel. No le ofrece nada. Está hablando... No será obstáculo para poder llegar a un acuerdo. Sí, entonces, no le ofrece nada. ¿Y qué entiendo yo por esta frase? ¿Que no quiere acuerdo? Tú entenderás lo que quieras, pero no le está A ver, ofreciendo eso. ¿aquí pone que no vamos a llegar a un acuerdo? ¿O pone podemos llegar a un No acuerdo? será obstáculo para llegar, pero no le está ofreciendo uno al otro. Es decir, yo te puedo decir, oye... Que tampoco es tan difícil de entender. O sea, si te dicen no hay obstáculo para llegar a un acuerdo, no es te estoy ofreciendo un acuerdo. Pero él dice, no, le ofrecieron un acuerdo y se lo quitaron por órdenes de arriba. Cuando después ha reconocido, lo has visto antes, que no hubo órdenes de arriba ni nada, sino que se lo inventó él. No es información, es deducción. Es que iba a decir una barbaridad y estamos en horario infantil. No. Es igual. Vamos a seguir con tu tuit. La misma Fiscalía, fíjate, es que es muy fuerte. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González. No lo ofrece. Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo. ¿De dónde sacas eso? Cuéntame. Eso no es información, es opinión. Y lógica. En la misma frase me estás mezclando Escúchame, información, según tú, verídica, con opinión. ¿Te gustaría Si tengo o no tengo razón. Es un poco difícil de Si creer. Es que es tremendo. Lo de este señor es absolutamente tremendo. Es que es la mentira personificada. Claro, frente a esto, también quiero decir, ¿qué podemos hacer? Una labor simplemente del puro desmentido de esto es mentira. Y que digo, sí, eso es mentira. Pero es que da igual, o sea, no le afecta. Estamos ya en un momento de la política en la que incluso decir, bueno, sí, esto que he dicho es mentira, no te afecta y pasas a la siguiente cosa y sin mayor problema. Bueno, atención a lo que dijo fuera de los juzgados el otro día. Juez, señor Salto. Sí. Me lo envió. El email del juez, señor Salto. ¿Quién se lo envió? Me lo envió el señor González Amador el día 12 a las 9 de la mañana. ¿Él personalmente o a través de su abogado? No, él. Él personalmente. El novio Ayuso fue el que le mandó a Miguel Ángel Rodríguez el correo que filtró en primera instancia. Con el que llevamos desde entonces dándole vueltas. ¿Quién lo filtró? ¿Quién no lo filtró? Ya te está diciendo él. El primero que lo filtra es el novio de Ayuso que me lo pasa a mí y yo se lo filtro a los medios de comunicación. Es que de verdad, es alucinante. Vamos a escuchar aquí a Aimar Bretos, que tan enfadado como yo seguramente está explicando cómo puede ser que llevamos meses hablando sobre este asunto de la filtración y de los ridículos constantes de este señor de Miguel Ángel Rodríguez, obviando lo que está en el centro de todo este asunto, que es una comisión de 2 millones de euros y un fraude fiscal de 350.000 euros. Que parece que el tipo se va de rositas porque nos tienen todo el día enfocados en discutir las chorradas y mentiras explícitamente reconocidas por Miguel Ángel Rodríguez. En la cadena SER, Aimar Bretos. Los periodistas que publicaron el email que demostraba que fue el abogado del novio de Ayuso quien ofreció un pacto a la Fiscalía, reconociendo que su cliente había cometido 2 delitos fiscales. Uno de los periodistas que han declarado hoy como testigos es Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER. Y su testimonio ha sido fundamental para acreditar que el fiscal general no filtró a esta radio el correo del abogado del novio de Ayuso. La SER tuvo acceso a ese mail 6 horas antes de que el fiscal Álvaro García Ortiz 6 horas antes. El mismo correo por parte de la fiscal provincial de Madrid. Miguel Ángel Campos ha confirmado en el Supremo que el 13 de marzo
el día de la publicación, él comprobó en persona la existencia de ese correo a las 4 menos cuarto de la tarde. 4 menos cuarto de la tarde. El periodista de la SER fue al despacho de su fuente para comprobar personalmente el contenido de ese correo que confirmaba que el abogado del novio de la presidenta madrileña le había propuesto a la Fiscalía el acuerdo para asumir 2 delitos fiscales a cambio de reducirle la pena. Campos tuvo acceso al contenido de ese correo a las 4 menos cuarto de la tarde. Ese mismo mail fue el que recibió en su dirección de correo el fiscal general a las 10 de la noche. 10 menos un minuto, 21:59. Esa hora la especifica la Guardia Civil, la UCO, lo especifica en su informe. Por lo tanto, la SER accede al mail 6 horas antes de que le llegue al fiscal general del Estado, pero solo desvelamos su contenido a las 11 de la noche cuando la fuente autorizó al periodista de la SER a hacerlo público. Después de que el diario El Mundo publicara la falsedad difundida por Miguel Ángel Rodríguez de que había sido el fiscal el que había ofrecido el pacto al novio de Ayuso y que luego se había echado atrás por supuestas órdenes de arriba y demás. Eso era mentira. Órdenes de arriba, es que lo acaba de reconocer. El propio Miguel Ángel Rodríguez, cuando estaba obligado por ley a decir verdad como testigo ante el Supremo, reconoció que aquello de órdenes de arriba y tal se lo inventó. Lo reconoció delante del juez. Invención. Y además en la televisión, lo que acabamos de ver. Periodistas. Su opinión es deducción. Y después de eso, la fuente de la SER autorizó a publicar el contenido del mail que demostraba que todo aquello era falso. Obviamente, durante la declaración de hoy ante el Tribunal Supremo, Miguel Ángel Campos ha protegido el anonimato de su fuente apelando al secreto profesional que recoge el artículo 20 de la Constitución, y a ese mismo derecho se han acogido los periodistas de eldiario.es, que fueron los primeros en informar de la investigación al novio de Ayuso por supuesto fraude fiscal. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahora mismo? Una investigación en el Supremo con el fiscal general imputado, una investigación en la que se han dado algunos pasos que están a años luz de la proporcionalidad respecto a la gravedad de lo que se está investigando, y todo sin una sola prueba de que el fiscal general cometiera la filtración por la que está imputado. Ninguna prueba. No hay pruebas. También es verdad que ayudaría mucho a defender esta evidencia que el fiscal general no hubiese borrado las conversaciones y no hubiese cambiado de móvil en mitad de la investigación. Pero más allá de no haber pruebas, que no las hay, lo que hay desde hoy es la confirmación de los propios periodistas de que tuvieron acceso al correo antes que el fiscal general. A pesar de esto, ayer el jefe de gabinete de Ayuso decidió marcarles en público a los jueces del Supremo lo que tienen que hacer. El fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar. Manda narices esto. Miguel Ángel Rodríguez ha llamado hoy hombre honorable al novio de Ayuso, investigado por supuesto fraude fiscal de más de 300.000 euros. Hombre honorable. Su abogado se ofrecía a reconocer cuando pedía el acuerdo de conformidad. Pero al jefe de gabinete de Ayuso, lo que le parece mal no son esos presuntos delitos fiscales de González Amador que su abogado se ofrecía a reconocer. A Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido esta tarde en Cuatro que lo que a él le parece mal es que el abogado del novio de Ayuso mandara aquel correo ofreciéndose a reconocer los delitos. Si a mí mi abogado me hace eso, no tiene Australia para correr. Pues no se hable más. Mal el abogado por haberse mostrado dispuesto a reconocer los delitos para pedir un acuerdo de conformidad. Conformidad, por cierto, que como dice el magistrado emérito del Supremo perfecto Andrés Ibáñez, la conformidad con la acusación es la renuncia a defenderse del que sabe que no tiene defensa posible. Más claro, imposible. Que se les haya hecho perder un tiempo fantástico a una decena de periodistas de tribunales e investigación, tiempo, energías, concentración que podían haber dedicado a seguir destapando basura, que hay muchísima. Llegados a este punto uno se plantea, ahora que se ha imputado al fiscal general, que se ha llamado a declarar a este, al otro, al de la moto, al jefe de gabinete, a los periodistas, a todo Kiski, por la filtración de un correo sobre un fraude fiscal, ¿y el señor del supuesto fraude fiscal? ¿Qué pasa con él? O sea, obviamente son dos procesos distintos, con tempos distintos. Pero ¿cuándo van a llamar a declarar al novio de Ayuso ante el juzgado que lo investiga por haber defraudado supuestamente 350.951 euros? Supuestamente irreconocido por él. Con una presunta trama de facturas falsas y empresas pantalla. Pero si desveló el diario que ahí había hasta sociedades adscritas a nombre de un panadero sevillano que flipaba cuando le preguntaron los periodistas y contestaba, pero si yo soy un tieso. Por lo tanto, ahora mismo, el fraude fiscal ahí en un rinconcito, como si no hubiese pasado, como si no tuviese importancia. Ahora bien, el mail, ojo, el mail. Todos aquí durante meses bailando en la esquinita de la pista
en la que algunos quieren que bailemos. Bailando en la esquinita de la pista, en la que nos ha situado el tipo este, que además acaba de reconocer en directo, en televisión, que es un mentiroso, que es una cosa que, bueno, tampoco nos ha desvelado aquí la gran incógnita. Sabíamos que el fuego quema, que el agua moja y que Miguel Ángel Rodríguez tiene un clarísimo problema con la mentira. O más bien, que es su principal aliado, el mentir constantemente. Pero es que llevamos tanto tiempo hablando de este asunto. Tanto tiempo hablando de este asunto y no de otra cosa. Ayuso defraudó 350.000 euros a la Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Vale, pues ni facturas falsas ni empresas pantalla, pero bueno, eso ya quedó ahí. Este señor es un genio. Eso ya quedó ahí. Facturas falsas ni empresas pantalla. Pero bueno, que eso ya quedó ahí. Es que, alucinante. Y un mentiroso. Hábil, Te estás quedando a gusto. simpático, Emilio, ¿eh? a ratos también, pero es un jeta y un mentiroso. Y a mí me gustaría que este señor hablara allá donde le pagan el sueldo para que lo haga, que es la Asamblea de Madrid, situación que ha impedido el Partido Popular hasta en 30 ocasiones. Porque a mí 95.000 pavos, que cobran. 95.000 pavos de dinero público que pagan todos, excepto el novio Ayuso, porque defrauda 350.000 euros, por supuesto. también me gustaría ir a lo realmente escandaloso más allá de las horas de filtración de los correos. Es decir, lo realmente escandaloso es que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha levantado 2 millones de euros cobrando comisiones a una de las principales contratistas de la Comunidad de Madrid. Y después, presuntamente, Pero haces ha una defraudado relación- a Hacienda 350. Con esas cantidades se ha comprado coches de alta gama y pisos donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y encima de ese piso hay otro que gestiona una empresa del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, a que un donante anónimo ha dado 1 millón de euros así, en metálico, para comprarlo. Y tampoco sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que en ese periodo se multiplican por 4 las transacciones de dinero de la Comunidad de Madrid a Quirón y por 2 de Quirón a las comisiones que se lleva el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y esto es lo que tienen que aclarar. Y no lo ha hecho el señor... Y eso es información, eso no es deducción, como dice Miguel Ángel el Rodríguez. señor Miguel Ángel Rodríguez, que es hábil, que es listo, pero hombre, los demás tampoco somos idiotas, efectivamente. O sea, nadie se cree que el abogado, sin contar con su representado, vaya a confesar delitos de un representado sin contar con él. Eso es increíble, como cuando ha dicho también que es que no había empresas fantasmas. Claro que existen empresas fantasmas. Claro que Hacienda ha investigado a Masterman SL y ha dicho que era una hacienda creada ad hoc para ocultar el dinero y para eludir obligaciones fiscales. Y el señor Rodríguez lo sabe y miente, y por eso digo que es un mentiroso. Y luego pues ha hecho lo de siempre, tratar de presentar esto como una persecución de un gobierno maquiavélico, socialcomunista, contra la pobre Ayuso y su pareja. Hubo 17 reuniones en las que se le dio la opción a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de aportar documentación para precisamente no llegar a este extremo, entre mayo de 2022 y septiembre del 23. Qué extraño gobierno el que te da 17 oportunidades para precisamente no llegar a este punto y tú eres incapaz de demostrar de dónde sale el dinero que tienes. Es todo un despropósito, es una desvergüenza y, como digo, este señor donde tiene que dar las explicaciones es en la Asamblea de Madrid, que para eso le pagan generosamente los madrileños y madrileños. Es verdad que nos olvidamos que en 17 ocasiones se le dijo al novio Ayuso, oye, esto, aquí un problema. Has presentado unas facturas que no se corresponden con la realidad, arréglanoslo o danos documentación que demuestre que lo que dice es cierto. En 17 ocasiones se lo dicen, que también os digo. No a cualquier persona le dan 17 oportunidades. Bueno, esta foto que estáis viendo ahora mismo es para alucinar. No a todo el mundo le dan 17 oportunidades con Hacienda para hacer bien las cosas que se han hecho mal. Bueno, pues a él le dan 17 oportunidades y las 17 pasa y al final, evidentemente, pues, oye, pues no me has dado la documentación, no has demostrado que esto sea lícito, por lo tanto pasa a constituir un posible delito de fraude fiscal. Delito, porque supera los 150.000 euros. En fin. Pues aquí no pasa nada y lo que tenemos que hablar es de la filtración del fiscal general del Estado y de lo que le dé la gana a un tipo que ha reconocido que miente. ¿Qué es esta fotografía que estáis viendo ahora mismo en pantalla? Esta fotografía es Isabel Díaz Ayuso con un loro encima de la cabeza. El loro no necesita pinganillo para repetir cosas, el personaje que está debajo seguramente sí, pero aquí pone Frank Cuesta, este personaje de la televisión que ahora, bueno, pues se ha convertido en un personaje extraño de internet, dice: facha fascista se me cuela en el santuario. Para ver el vídeo, id al canal de YouTube. Como, pero ¿qué es esto? Y bueno, y posteriormente compartieron el siguiente vídeo donde se ve a Isabel Díaz Ayuso con un martillo clavando, no se sabe muy bien qué, de una manera, pues bueno, un poco mañosa, no es alguien que parecía que ha clavado demasiadas cosas con martillos, pero bueno. Que aquí todo el mundo pone de todo, que es el Javi Oliveira, el Gref, el Plex. Ni os ni martillo. Aquí libertad. Ni os ni martillo, aquí libertad. Vale. Y pone algo que pone Plaza Isabel Díaz Ayuso. Arregla. Y ha puesto como un sitio que se llama Isabel Díaz Ayuso dentro del terreno que tiene alquilado Frank Cuesta, este señor, en el sitio donde vive
ahora mismo? Pues no sé. O sea, para que veáis que al final todo esto es un ecosistema que se retroalimentan entre ellos, que están todo el día además haciendo el cachondeo. Y yo creo que esto les funciona realmente, que a veces nosotros nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y ellos pues nos comen la tostada haciendo este tipo de chorradas. Haciendo este tipo de chorradas que les funcionan. Pero bueno, estas parecen que han sido las navidades de Isabel Díaz Ayuso. Y dice aquí Óscar Puente, el ministro, cuesta creer que este esperpento sea real y que hay una derecha engolada y seria que se sienta representada por esta persona. Bueno, pues cuesta creer, pero es así, Óscar Puente. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver lo que ha ocurrido en la Puerta del Sol, en Madrid, donde miles de venezolanos, concretamente unos 4.000, se han concentrado para rechazar la investidura de Maduro, que es el día de hoy. Toma posesión de Maduro y han salido a manifestarse de la siguiente manera. Por supuesto, con discursos, los inestimables discursos de Feijóo, de Ayuso y de Santiago Abascal. Considero que hay muchas emociones encontradas, muchas incertidumbres, qué va a pasar y cuándo se logrará la libertad de Venezuela. Para mí quiero que sea mañana mismo. No sabemos si será hoy, si será mañana, si será la semana que viene, pero estamos en un proceso de liberación nacional que no tiene marcha atrás. Bueno, Edmundo González ha dicho que va a volver a Venezuela hoy, acompañado de expresidentes latinoamericanos para verse arropado. Maduro ha dicho que lo van a detener como pise Venezuela. La pelea en momentos duros. Y es un momento de altísima tensión en el país. Pronto vamos para adentro. Que evidentemente siempre es utilizada la tensión en Venezuela por nuestra política nacional, por supuesto. Y aquí vais a escuchar a Feijóo. El régimen de terror que está recrudeciéndose en las últimas horas en Venezuela. Que también os digo una cosa, les preocupa mucho a una derecha española la dictadura, si es en Venezuela, pero no les preocupa en absoluto, yo qué sé, si es aquí justo debajo, si es en Marruecos, o si es en Arabia Saudí, o si es en Omán, o si es en cualquier otro país del mundo, o en Guinea Ecuatorial, que fue provincia española, carajo. Ahí no les preocupa la dictadura. Dicen, no, porque Venezuela es hermano. Bueno, y Guinea Ecuatorial, que fue literalmente una provincia hasta hace 4 días, hasta los años 70, esa no te preocupa. No, porque esa no la puedes instrumentalizar como esta sí para atacar a rivales políticos en España diciéndole que son chavistas, son bolivarianos, que es lo que le decían a Pedro Sánchez. Bueno, lo van a decir de nuevo, lo vais a escuchar, que también os digo, me parece curioso ese argumento cuando fue el propio Edmundo González, que es el líder opositor, que hoy pues bueno, va a estar en el centro de toda la polémica, el que decidió venir a España de Pedro Sánchez, a refugiarse. O sea, no se fue a la Argentina de Javier Milei, se vino a la España del malvado bolivariano que dicen gente como Feijóo, Ayuso, que es Pedro Sánchez. Pero bueno. Y repudiamos la probada complicidad de los aliados y del gobierno de España. Lo lamento como español, lo lamento como demócrata y lo lamento como político. Aquí en España... Es que ¿cómo puede ser tan mentiroso? ¿Cómo puede ser tan triste? La complicidad de qué? Pedazo de... Es que hay que ser pedazo de sinvergüenza. Para empezar, para instrumentalizar este asunto. Y para continuar por mentir de esa manera tan clamorosa. O sea, ¿esa complicidad de qué? De traerse aquí al líder opositor y que decida él, además en libertad, venir aquí y no ir a otro sitio. Es que es alucinante, de verdad. Es alucinante. Y que haga lo mismo que otros expresidentes, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, que esté a la altura. Para que veáis, A la altura de esta gran nación. lo único que les importa es esto, no es Venezuela, es criticar a políticos españoles que son adversarios ideológicos suyos, y ya está. Porque no se puede aguantar tanta traición. Y en este momento hay que decidir, o se está con la libertad o se está con la dictadura, pero sin excusas y sin medias tintas. Venezuela lleva un cuarto El que faltaba. secuestrada. Gobierna por medio del terror una organización criminal que asesina, secuestra y roba la riqueza de los venezolanos. Esos criminales que mantienen la tiranía tienen nombres y apellido. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Bueno, pues así ha terminado un acto. Oye, al que evidentemente no se le puede reprochar absolutamente nada. Hay venezolanos que decidan pues luchar porque lo que ellos consideran desde el exilio, que es un exilio bastante
severo en el que viven pues, casi 8 millones de venezolanos, que es una diáspora brutal la que hay fuera de Venezuela, de venezolanos viviendo fuera. En Madrid muchos de ellos con muchísima pasta que vinieron aquí a comprar pisos a tocateja de cientos de miles y millones de euros, pero también mucha gente humilde que están aquí, pues bueno, con una mano delante y otra detrás realmente. 8 millones de personas son muchas personas, no solamente todas son evidentemente esos ricachones que salieron corriendo en el primer momento, en el momento de Chávez. No, ahora hay muchas personas que están, pues bueno, realmente implicadas con que haya un cambio político que mucha gente desea y que es legítimo que deseen, pero que están siendo aquí, por desgracia, instrumentalizados por un Partido Popular que los ven simplemente como granero de votos y como excusa para, bueno, pues continuar con su crítica al gobierno. Y rápidamente, a toda velocidad, el asunto que os comentaba al principio, el hermano de Sánchez ha comparecido ya delante del juez, ha negado las acusaciones que le decían también de absentismo laboral y además de que su trabajo estaba hecho para beneficiar a Pedro Sánchez, ha defendido la legalidad de su trabajo, pero es que simplemente os tengo que decir esto, es que Pedro Sánchez en aquel momento no era ni siquiera líder del Partido Socialista. De hecho, acababa de ser defenestrado y nadie daba un maldito duro, no porque llegase a ser presidente del gobierno, que eso ya sí que era política ficción de la más ridícula, sino con que consiguiese volver a la Secretaría General del Partido Socialista, frente a Susana Díaz, que tenía todo el apoyo del aparato del Partido Socialista. O sea, es como absurdo. Te creamos un puesto de trabajo para el hermano de un tipo que ya no manda nada dentro del partido. ¿Por qué, concretamente? Bueno, pues en fin, después de la mentira aquella que sacaron de que tenía el hermano de Pedro Sánchez 1,5 millones de euros en acciones del BBVA, y después resulta que era mentira, pero claro, lo utilizó Miguel Tellado para decirlo en el Congreso de los Diputados, para hacer de todo tipo de declaraciones, y después resulta que era mentira porque lo tuvo que desmentir el propio BBVA. Pero esto es lo de siempre, tú mientes que algo queda, y ya está. Y bueno, Nacho Cano, al que pues le han imputado 2 testigos más del caso de los becarios de Malinche. Se trata del dueño del hostal, donde se alojaron los jóvenes bailarines, los mexicanos estos que decían que eran becarios, que es además productor ejecutivo del musical y accionista, vaya por Dios, de la sociedad. Y el administrador de la escuela Hanna, con la que firmaron el supuesto convenio. Pues bueno, 2 imputados más después de que el día de ayer también nos enterásemos de esto, de que han condenado a indemnizar a Nacho Cano con casi 12.000 euros a un músico de Malinche que fue despedido de forma irregular. Pero todo esto, amigos y amigas, recordad que es por culpa, simple y llanamente, de, bueno, pues ser amigo de Isabel Díaz Ayuso. Ese es el único y auténtico pecado de Nacho Cano. Vamos con la clave internacional porque tenemos más cosas que ver sobre Venezuela, sobre lo que ha dicho Elon Musk, sobre Hitler y demás, que es alucinante. Y esto lo vamos a ver ahora en la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Como os decía, es el tema fundamental de hoy a nivel mundial de política internacional. Y también a nivel de nuestro país, porque todo lo que ocurre ahí ya sabéis que tiene reverberaciones sísmicas en la política española. Venezuela afronta la investidura de Maduro en medio de la confusión en torno a María Corina Machado y Edmundo González. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que María Corina Machado fue durante unos minutos, parece ser presuntamente detenida, después de haber reaparecido, después de semanas o meses donde se había escondido, pues básicamente para que no la detuviesen. Bueno, pues salió, hizo una aparición pública que tiene una grandísima repercusión a nivel social en Venezuela, también en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, han tenido un gran seguimiento. Y a los pocos minutos, cuando bajó de ahí, parece ser, o por lo menos así lo denunciaron, no solamente miembros de su partido, sino también organizaciones de derechos humanos presentes en Venezuela, que fue detenida, pero sin embargo reapareció rápidamente. Al mismo tiempo, se está a la espera de que Edmundo González, como os decía, se presente el día de hoy, que es el día de la investidura, a lo que él entiende, y también sus votantes, que debería ser una investidura en la que se le diese la presidencia del gobierno a Edmundo González, que dicen que fue el ganador de unas elecciones, de las que, por cierto, Nicolás Maduro no ha entregado todavía ni siquiera las actas electorales, que es lo que toda la comunidad internacional le pedía para certificar un resultado que él decía que se había logrado, pero que no hay manera de certificar, y que incluso organizaciones que lo que hacen es supervisar eventos electorales, y que en alguna ocasión le habían dado la razón a Maduro, ¿verdad? Aquí usted sí que ganó las elecciones, en este caso les dijeron que no había ganado las elecciones, que había un claro fraude, y en este caso pues no enseñaron ningún tipo de documento que acreditase una victoria de Nicolás Maduro. Por lo tanto, ahí va Edmundo González como ganador de las elecciones a decir que ese puesto es el que le corresponde a él. Va a llegar, según decían, con algunos líderes latinoamericanos. Se ha confirmado un expresidente colombiano, el resto todavía hay un poco de incertidumbre respecto a quiénes se van a presentar con él realmente, porque es
pues arriesgarte a una detención en primer lugar y en segundo lugar pues a saber, pero no sé, tal vez pretenden que con esto se pueda lograr un levantamiento de alguna manera. De hecho, Ayuso en el discurso que estábamos escuchando antes llegó a pedir pues el levantamiento de los militares, que ese es otro de los riesgos, el riesgo de un conflicto armado, una guerra civil en Venezuela, que es lo que parece que a algunos irresponsables les gustaría, pero que es una cosa que pues ojalá se llegue a evitar. Mientras tanto, líderes del entorno, por ejemplo Gabriel Boric, ya directamente lo dice, líderes de izquierda incluso, como Petro, como Lula, que han sido muy críticos con Nicolás Maduro recientemente, pero también como Boric, que ha sido pues casi el más crítico de todos. De izquierda. Y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya veis, Boric muy contundente. ¿Qué pasará en el día de hoy? Pues bueno, vamos a estar atentos. Lo comentaremos ya en el capítulo de la semana que viene o en mi canal secundario, porque la cosa es un auténtico polvorín, la política venezolana siempre lo ha sido, pero hoy especialmente porque es como el día en el que todo puede ocurrir realmente. Vamos con Elon Musk, que bueno, pues aquí veis a la líder del partido neonazi alemán, Alternativa por Alemania, Alice Weidel, que tuvo una conversación con Elon Musk, una especie de entrevista-conversación, donde acabó diciendo la chorrada esta de que Adolf Hitler era literalmente comunista. Y se quedan tan anchos. De hecho, después vemos como en la noticia, evidentemente ha salido por todos los lados, Alice Weidel, Hitler was a communist. He considered himself as a socialist. Hitler era comunista, él se consideraba a sí mismo como socialista. Ellos nacionalizaron todas las compañías privadas, pidieron grandes impuestos, bueno, en fin, y continúa el tuit que aquí no aparece entero. Y Elon Musk contesta con su altavoz, que es su cuenta de Twitter, plataforma que compró y le cambió el nombre a X, diciendo verdad, para alimentar este bulo histórico que los historiadores vivos, muertos y por nacer deben estar todos revolviéndose en sus tumbas, en sus cunas o en sus puestos de trabajo en las universidades a la hora de escuchar a Elon Musk y a esta señora decir que Hitler era un comunista. Que es el argumento más cutre, más ridículo de decir que como su partido se llamaba nacionalsocialista, de ahí lo de nazi, significa que por lo tanto era socialista y por lo tanto también comunista. Por supuesto, ignorando que después del incendio del Reichstag, a quien le echaron la culpa fueron a los comunistas, que los encerraron todos en la cárcel y después los incorporaron a campos de concentración, que junto con los judíos fueron también los principales asesinados durante aquella etapa. Pero sí, claro, Elon Musk confirma que Hitler era comunista, con una clara intención de distanciarse de una figura que evidentemente es tóxica, no solamente en Alemania, sino en el mundo entero, pero que sin embargo su criterio no está demasiado alejado de lo que ellos decían. Estos son como una especie de neonazis, pero sin la parte más fascista de un Estado fuerte, sino neonazis, pero en lugar de Estado fuerte, vendernos a las empresas nacionales y extranjeras y dejarles vía libre, con excepción de todo lo que tenga que ver con controlar inmigración o temas de ejército, que eso sí que lo controla el Estado. Pero al fin y al cabo la extrema derecha es muy maleable, la extrema derecha se comporta de las 1000 formas distintas e incluso no tienen problema alguno en rechazar su legado histórico con tal de poder lograr de nuevo cotas de poder. Es muy preocupante lo que está ocurriendo en Alemania, precisamente en Alemania, y sobre todo que un tipejo como Elon Musk, el señor más rico del mundo, esté decidido a hacer y deshacer como le venga en gana y como sus millones de dólares que tiene detrás le permitan en la política, no solamente estadounidense, donde ha apoyado a Donald Trump y ha ganado, y por cierto, el que más ha ganado ha sido él porque todas sus acciones han subido, porque consideran que ahora como va a ser aliado del poder político va a tener mucha más fuerza, sino también el resto de Europa, donde también está intentando influenciar políticamente. Atención, y cierro con esto rápidamente, a lo que está ocurriendo, el auténtico drama que estamos viendo en Los Ángeles, porque está viendo unos incendios terroríficos. 2 de los incendios, Palisades y Eton, suman más de 11.000 hectáreas quemadas y hay casi 18.000 personas bajo órdenes de evacuación. Mientras tanto, lo que está ocurriendo en Los Ángeles es absolutamente terrible.
Aquí veis imágenes del antes y el después de cómo están quedando incluso muchas zonas donde vivían muchas personas. Estos típicos barrios gigantescos, ¿no?, de casas unifamiliares han sido completamente arrasados en cuestión de un día. Esta fotografía es del 6 de enero y esta otra fotografía es del 8 de enero. Completamente arrasado. Un auténtico horror, el infierno en la tierra, mientras no deja de soplar el aire y hacer que el fuego se extienda cada vez más rápido. Están arrasando barrios enteros. Está siendo un auténtico drama, un ejemplo más de, bueno, pues, la voracidad, del aumento de las temperaturas, de la sequía y de un mundo, pues, que cada vez se acerca más hacia, pues, bueno, una distopía en la que no es precisamente habitable. Ojalá se recuperen pronto de este auténtico drama, porque lo de los incendios es una cosa dramática que además en España lo conocemos muy bien. Porque aquí, que somos también uno de los países con mayor riesgo de desertificación de toda la Unión Europea, que hemos sufrido también grandísimos incendios, sabemos el drama de los incendios, que es, bueno, en fin, que ojalá terminen cuanto antes. Hasta aquí las noticias de lo internacional y ahora vamos con el pasado, vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Iniciamos nuestro viaje de hoy un 10 de enero de 1880, cuando nacía en Alcalá de Henares Manuel Azaña, quien se convertiría en una de las figuras más destacadas de la democracia española del siglo XX. Azaña no fue simplemente un político, sino un intelectual y también reformador que soñó con una España moderna, laica y democrática, en un momento en el que el país seguía anclado en estructuras casi feudales, por desgracia. La trayectoria de Azaña hasta llegar a la presidencia de la Segunda República refleja la evolución del pensamiento progresista español. Formado en el krausismo y el regeneracionismo, Azaña entendió que la modernización de España requería una transformación profunda de sus estructuras políticas y sociales. Su paso por el Ateneo de Madrid, del que fue secretario, le permitió desarrollar y difundir sus ideas sobre la necesaria democratización del país. Un aspecto fascinante y menos conocido de Azaña fue su temprana actividad literaria. Además de político, fue un escritor prolífico y un agudo observador de la realidad española. Sus diarios, publicados póstumamente, ofrecen un testimonio invaluable de los últimos años de la República y del comienzo de la Guerra Civil. En ellos se revela no solo como estadista, sino como un intelectual atormentado, como no, por el destino final de su país. Como presidente del gobierno primero y luego como presidente de la República, es decir, como primer ministro y presidente de la República, Azaña impulsó reformas fundamentales para nuestro país. La separación de la Iglesia-Estado, aunque controvertida, era esencial para modernizar España. La reforma agraria buscaba resolver el problema secular del latifundismo. La reforma militar pretendía profesionalizar un ejército que había sido más una amenaza para la democracia que su defensora. La expansión de la educación pública, inspirada en los ideales de la institución libre de enseñanza, buscaba combatir el atraso cultural que lastraba el desarrollo del país. Sin embargo, estas reformas encontraron una resistencia feroz. La Iglesia se opuso a la secularización, los terratenientes a la reforma agraria y los sectores del ejército conspiraron contra el gobierno democrático. El golpe de Estado en 1936 y la posterior guerra destruyeron el proyecto reformista que Azaña había imaginado. Su muerte en el exilio en 1940, apenas un año después de que se perdiese la guerra, simbolizó el fin de un sueño de modernización democrática que España tardaría décadas en volver a recuperar. El mismo día, pero de 1946, se inauguraba en Londres la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, un evento que marcó un antes y un después en las relaciones internacionales. El mundo, todavía conmocionado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, buscaba establecer mecanismos que evitaran la repetición de semejante desastre. La creación de las Naciones Unidas representó entonces un debate significativo respecto a su predecesora, la Sociedad de Naciones. Por primera vez se establecía una organización verdaderamente global con capacidad para abordar no solo cuestiones de paz y seguridad, sino también problemas sociales, económicos y culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, estableció un marco ético universal que, aunque frecuentemente violado, por desgracia, sigue siendo a día de hoy una referencia fundamental.
Un detalle menos conocido es que la Unión Soviética intentó inicialmente que cada una de sus repúblicas constituyentes tuvieran representación individual en la Asamblea General, lo que le habría dado 16 votos distintos. Como compromiso se acordó entonces que Ucrania y Bielorrusia sí tuviesen representación propia, aunque la Unión Soviética fuese después a una toda junta. La estructura de las Naciones Unidas reflejaba entonces las realidades del poder global de la posguerra. El Consejo de Seguridad, con el poder de veto de los 5 miembros permanentes, una cosa que todavía sigue existiendo a día de hoy, aseguraba que las decisiones fundamentales quedaran en manos de las grandes potencias y que también las pudiesen bloquear, básicamente. Esta contradicción entre los ideales universales y la realpolitik ha sido una constante en la historia de la organización que ha lastrado su posible actuación. Pero a pesar de sus limitaciones, la ONU ha jugado un papel crucial en la descolonización, el desarrollo internacional y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. La Asamblea General se convirtió en un foro donde los países del sur global podían por fin hacer oír su voz frente a los países más desarrollados. Las operaciones de mantenimiento de la paz, aunque no siempre exitosas, también contribuyeron en parte a estabilizar numerosas situaciones de conflicto. Y en 1928, un día como hoy también de enero, el exilio forzado de León Trotsky a Alma-Ata en Turquía marcó un momento decisivo en la historia del movimiento comunista internacional. Este evento simbolizó el triunfo definitivo de Stalin y de su concepto del socialismo en un solo país sobre la visión más internacionalista de la revolución permanente que defendía Trotsky. La figura de Trotsky es fascinante y trágica. El brillante organizador del Ejército Rojo durante la Guerra Civil, teórico, sofisticado y orador carismático de la Unión Soviética, fue, junto con Lenin, el líder más destacado de la Revolución de Octubre. Su teoría de la revolución permanente, que argumentaba que la revolución socialista no podía limitarse a un solo país, representaba una visión alternativa del desarrollo revolucionario. La deportación a Kazajistán fue solo el principio de un largo exilio que lo llevaría a Turquía, a Francia, a Noruega y finalmente a México, que es donde murió asesinado por Ramón Mercader, por cierto, un español. En cada etapa, Trotsky continuó su lucha política e intelectual construyendo la Cuarta Internacional como alternativa al estalinismo. Su asesinato en México en 1940 por un agente de Stalin, que os decía, Ramón Mercader, cerró trágicamente uno de los capítulos más significativos de la historia del comunismo. El legado de Trotsky sigue siendo objeto de debate todavía a día de hoy. Sus críticas a la burocratización del Estado soviético y su defensa de la democracia obrera han demostrado ser proféticas. Sus escritos sobre fascismo y la necesidad de un frente único de la clase trabajadora todavía mantienen su relevancia en la lucha contra el autoritarismo, que todavía, por desgracia, a día de hoy pues tenemos que luchar contra él. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ahí os hice 2 preguntas. La primera sobre el tema de Ana Pardo de Vera, periodista de Público, siendo acosada por el periodista al que algunos llaman negro de Vox, Bertrán Ondongo. Y en segundo lugar también sobre lo que había pasado con Miguel Ángel Rodríguez, sobre su confesión y lo que posteriormente vendría, que hoy hemos complementado con él directamente reconociendo que es un mentiroso. Dice Elisa: hola Alan, lo de este tipo no tiene nombre. Me parece deleznable la actitud que ha tenido con Ana Pardo de Vera. Es la misoginia y el machismo en estado puro. No tengo palabras. Desde aquí todo mi apoyo y mi cariño para Ana. Por otro lado, me da rabia porque tengo la sensación de que la justicia es demasiado benevolente con Mar cuando a Juan Lobato, le pidieron hasta el móvil. Da vergüenza, la verdad. Magnífico trabajo como siempre, Dan. Enhorabuena. Muchas gracias, Elisa. Aquí Mercedes dice: Ana Pardo defiende sus principios con uñas y dientes. Todavía recuerdo cuando se enfrentó en directo al baboso de Inda. Hace falta personas como ella en el periodismo español. No se puede sucumbir al miedo. Y gracias, Alan, por tus vídeos y tu arrojo. Muchas gracias a ti, Mercedes. Aquí Daeg Monicus dice: Ana Pardo. ¿Otra opinión? No leo todas las opiniones que tenéis. Ana Pardo, mal, considera él. Eso no se hace. No se puede rebajar a la altura de moral de Ndongo y dar una excusa a la derecha para generalizar. Ndongo, denigrante, humillante y un insulto para todos aquellos coétnicos que son continuamente denigrados, humillados y dejados a un lado tras dejar por el camino su dinero, su salud y en muchas ocasiones su vida para llegar a Europa. Esa pobre gente que trabaja 18 horas al día en un campo recogiendo fresas para un patrón que dice odiarles y así poder explotarles impenitentemente. Cuando pienso en eso no puedo dejar de pensar en el personaje que hacía Django en la película homónima para ganarse la confianza de los esclavistas, un ser carente de moral, de empatía y de respeto a lo que pertenece. Ese impresentable solo le interesa el dinero y ser conocido, aunque por ello tenga que vender su alma. Aquí Jiménez dice: siempre que hay pseudo reporteros de pseudo medios, no buscan la verdad, buscan el hacerse las víctimas provocando al entrevistado o forzar la situación. Sí.
es actuar para ganar notoriedad y tergiversar lo que pueda ocurrir para beneficio propio y de sus fanáticos. Y Miguel Ángel Rodríguez demuestra el pobre nivel del Partido Popular, lleno de desinformación, mentiras y corrupción. Sobre lo de Ana Pardo de Vera y Bertrand Ondongo es algo indignante. La acosó insultándola y amenazándola físicamente. Eso demuestra la falta de respeto, además de la violencia y agresividad de la extrema derecha de nuestro país. Para el próximo capítulo de la semana que viene, me gustaría que me comentaseis dos cosas. Primero, la debilidad extrema de Alberto Núñez Feijóo diciendo que se siente orgulloso de que Mazón haya dado la cara. Y en segundo lugar, como no, de Miguel Ángel Rodríguez ya literalmente en televisión diciendo, bueno, sí, esto que he dicho es mentira y que no haya consecuencias. ¿En qué momento de la política estamos en nuestro país que decir sí he mentido y eso no tiene consecuencias? ¿En qué momento nos deja eso la política en nuestro país? Pues os leo atentamente los comentarios y lo vemos en el capítulo del lunes de la semana que viene. Hoy es viernes 10 de diciembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.